Bueno, ahora con respecto a las causales concurrentes para la denegatoria del fraccionamiento, no todas las deudas se pueden fraccionar. La ley prohíbe explícitamente incluir los impuestos del último mes que ya venció, el impuesto temporal a los activos netos, también conocido como ITAN, deudas menores al 5% de una UIT y lo más importante, los tributos retenidos o percibidos. Eso es porque ese dinero pertenece a terceros como los trabajadores o clientes y el contribuyente solo es un intermediario para entregarlo al Estado. Tampoco se puede fraccionar deudas que estén en juicio o en reclamación a menos que el contribuyente desierta formalmente de la disputa. Ahora, además de estas deudas prohibidas, existen rechazos automáticos del sistema. Si al presentar el formulario virtual usa un sistema desactualizado, parámetros informáticos vencidos o envía el formulario después de la fecha permitida, la plataforma de la SUNAT rechazará de inmediato. Ejemplo, si una empresa retira una parte del sueldo de sus trabajadores por concepto de impuesto a la renta y luego no tiene dinero para pagarlo a la SUNAT, no podrá pedir un fraccionamiento por esa deuda porque es un tributo retenido. Tendrá que pagarlo en un solo bloque. Con respecto al incumplimiento y pérdida del beneficio tributario, si el contribuyente deja de cumplir con el pago de sus cuotas, la SUNAT emitirá una resolución declarando la pérdida del beneficio. ¿Cuándo ocurre esto? Específicamente cuando se acumulan 2 cuotas completas consecutivas sin pagar o cuando no se cancela el monto exacto de la última cuota en su fecha de vencimiento. También se pierde si no se mantiene o renuevan las garantías como la hipoteca o la fianza requerida. Bueno, las consecuencias resultan muy graves para el contribuyente, ya que en primer lugar se cancelan los plazos y facilidades, volviéndose toda la deuda exigible de un solo golpe. En segundo lugar, se elimina la tasa de interés preferencial del fraccionamiento y se activa la TIM, la tasa de interés moratorio, que es mucho más alta y se aplica sobre el saldo pendiente desde el día en que se incumplió. Por ello, si un contribuyente tiene un fraccionamiento y, por ejemplo, de 12 cuotas y deja de pagar la cuota número 5 y número 6 de forma consecutiva, el beneficio se cae. La SUNAT ya no le cobrará mes a mes como lo iba haciendo, sino que le exigirá el pago de las 8 cuotas restantes de inmediato y con los intereses moratorios más altos recalculados. Bueno, con respecto a la ejecución de cobranza coactiva y las medidas de embargo, cuando se pierde el fraccionamiento y la deuda no se paga, se inicia el proceso de cobranza coactiva, que es un procedimiento forzoso de la SUNAT para recuperar el dinero. El proceso empieza cuando llega una resolución de ejecución coactiva al buzón SOL del contribuyente, dándole un plazo estricto de 7 días hábiles para pagar. Si el plazo vence, el ejecutor coactivo puede ordenar medidas de embargo. Los embargos pueden ser de varios tipos, en forma de retención bancaria, que es congelando las cuentas del deudor, mediante retención ante terceros, en el cual se ordena a los clientes del deudor que le paguen a la SUNAT en vez de a él. También se puede dar mediante el depósito de bienes, que es cuando se custodian los activos físicos. También se puede dar mediante la inscripción, registrando el embargo de autos o casas en la SUNARP, o mediante la intervención, que es cuando se va a afectar los ingresos diarios de la caja del negocio. Bueno, si una empresa ignora los 7 días de plazo de la resolución coactiva, el ejecutor de la SUNAT puede enviar una orden al banco del contribuyente. Tal es el caso que si una empresa, por ejemplo, tiene 10,000 soles en su cuenta corriente para pagar la planilla, el banco congelará ese dinero por orden de la SUNAT para saldar la deuda tributaria. Bueno, con respecto al marco fundamental de los derechos del contribuyente, en el Código
En el Código Tributario, en el artículo 92, se mencionan los derechos que tienen los contribuyentes ante posibles violaciones por parte de la Administración Tributaria. Entre estos derechos tenemos a recibir un trato digno, con respeto, a que se guarde confidencialidad absoluta sobre la información financiera del contribuyente y a contar con asesoría profesional si son citados. También se tiene al derecho económico de exigir la devolución si se paga algo de más o por error, el derecho de defensa para impugnar o reclamar cobros injustos y el derecho expreso de solicitar aplazamiento o fraccionamiento de deudas. La ley busca que la recaudación sea justa y respete el debido proceso. Por ello, si durante una auditoría o cobranza un funcionario de la SUNAT comete un exceso o demora en los trámites de manera injustificada, el contribuyente tiene el derecho legal de interponer una queja formal para frenar esa mala práctica y exigir que se respete el procedimiento. En este punto 4.1 hablaremos sobre la proporcionalidad de los requisitos exigidos por SUNAT. Pero antes es importante saber que el fraccionamiento tiene como objetivo ayudar a los contribuyentes que atraviesan problemas temporales de liquidez, permitiéndoles pagar sus deudas en cuotas y evitando llevar un proceso de cobranza coactiva. Sin embargo, para acceder a este beneficio, la SUNAT exige ciertos requisitos. Entre esos están la presentación de declaraciones juradas, no estar en condición de no habido, cancelación de deudas determinadas y la constitución de garantías o cartas de fianza. Estos requisitos tienen una finalidad positiva, ya que buscan proteger la recaudación del Estado y asegurar que el beneficio sea otorgado a contribuyentes que realmente tienen intención de cumplir con sus obligaciones. No obstante, también existe una crítica. Algunas exigencias, como presentar una garantía, puede convertirse en un obstáculo para las pequeñas y medianas empresas, porque precisamente solicitan el fraccionamiento debido a que no cuentan con suficiente capacidad económica. Además, existen deudas que no pueden ser refinanciadas, lo que limita la utilidad de este mecanismo para algunos contribuyentes. Es por ello que consideramos que la SUNAT debe mantener controles para evitar abusos, pero estos deben respetar el principio de proporcionalidad. Es decir, las exigencias no deberían ser tan estrictas que impidan acceder a un beneficio creado justamente para facilitar acceder al fraccionamiento. En esta diapositiva vamos a hablar sobre el equilibrio que debe existir entre la recaudación tributaria y los derechos del contribuyente. Por un lado, el Estado necesita recaudar impuestos porque con esos recursos financia servicios públicos como la educación, la salud, la seguridad y la infraestructura. Por eso es importante que SUNAT cuente con mecanismos para cobrar las deudas tributarias. Pero por otro lado, los contribuyentes también tienen derechos. Entre ellos están el derecho a un trato justo, al debido procedimiento, a la seguridad jurídica y a que las decisiones de la administración tributaria sean razonables y respeten la ley. Bajo ese contexto, el fraccionamiento tributario cumple una función muy importante porque busca beneficiar a ambas partes. Al contribuyente le permite pagar su deuda en cuotas cuando atraviesa problemas económicos temporales, evitando llegar a una cobranza coactiva. Y al Estado le permite recuperar recursos que probablemente serían más difíciles de cobrar si no exigiera este mecanismo. Sin embargo, es importante que la SUNAT no se enfoque únicamente a recaudar, también debe considerar la situación particular de cada contribuyente y actuar de manera proporcional y razonable. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el 4.3, que es el caso del señor Hipólito Guillermo Mejía Valenzuela versus SUNAT. El caso empieza cuando el señor Hipólito obtiene un fraccionamiento de SUNAT debido a su deuda tributaria, que le permitía pagar en cuotas. Al principio cumplió con los pagos, pero durante la pandemia de COVID-19 tuvo dificultades económicas y dejó de pagar las cuotas.
Aunque después realizó pagos parciales para reducir su deuda, la SUNAT decidió declarar la pérdida del fraccionamiento. Este declaró que el contribuyente no cumplió con el cronograma del pago de las cuotas establecidas en el beneficio que se le había otorgado al señor Hipólito. El señor Hipólito presenta una demanda de amparo porque considera que la decisión de quitarle el fraccionamiento era injusto. Señaló que la pandemia afectó gravemente su capacidad económica y que la SUNAT debió tomar en cuenta esa circunstancia. Además, destacó que nunca dejó de demostrar voluntad de pago, ya que continuaba realizando abonos cuando le fue posible. En las instancias judiciales, la primera instancia, el juez le da la razón al señor Hipólito, al considerar que la decisión de la SUNAT no era proporcional. Sin embargo, en segunda instancia, esta sentencia es revocada. Bueno, la decisión del tribunal es declarar fundada la demanda, debido a que la SUNAT no debía aplicar la norma de manera automática, sino debía evaluar las circunstancias excepcionales del caso. Es por ello que concluye que la pandemia fue un hecho extraordinario y que el contribuyente había demostrado intención de cumplir con sus obligaciones. Las dificultades económicas no respondían a una conducta evasiva o dolosa, sino que el contribuyente se encontraba en una situación excepcional. Es por ello que esta sentencia nos enseña que la administración tributaria no solo debe aplicar la ley, sino también responder a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. El fraccionamiento existe para ayudar a quienes atraviesan dificultades económicas temporales, por lo que las decisiones de la SUNAT deben proteger la recaudación del Estado sin dejar de respetar los derechos del contribuyente. Ahora vamos a hablar sobre este expediente, que es un precedente clave sobre el fraccionamiento tributario y el cumplimiento de sentencia. El caso comienza cuando la empresa Compañía de Servicios Turísticos César, Sociedad Anónima Ordinaria, solicita acogerse al régimen de fraccionamiento especial para pagar una deuda tributaria de aproximadamente 7.6 millones de soles. La empresa afirmaba que cumplía con todos los requisitos exigidos por ley e incluso había presentado garantías hipotecarias para asegurar el pago. Sin embargo, SUNAT solo autorizó el fraccionamiento de 100.000 soles, dejando fuera la mayor parte de la deuda. Por ello, la empresa presentó una demanda de amparo. El Poder Judicial le dio la razón y ordenó que fuera acogido al régimen de fraccionamiento especial. Esa sentencia queda firme, es decir, que adquirió la calidad de cosa juzgada. Sin embargo, cuando llegó el momento de cumplir la sentencia, la SUNAT volvió a otorgar únicamente el fraccionamiento por 100.000 soles. Además, el juzgado y la Sala Superior consideraron que la sentencia ya había sido cumplida y dieron por terminado el proceso. Ante esta situación, el Tribunal Constitucional revisó el caso y concluyó que la sentencia no había sido ejecutada correctamente. Explicó que el verdadero objetivo del proceso siempre fue obtener el fraccionamiento de toda la deuda, no solo de una parte. Además, señaló que no se podían imponer limitaciones que las sentencias nunca habían establecido. Es por ello que el tribunal declara fundada la demanda, anula las resoluciones que daban por cumplida la sentencia y ordena que SUNAT concediera el fraccionamiento por el total de la deuda. Es así que se respetan las garantías y los demás requisitos legales.